Padre Celestial, venimos ante ti a suplicarte y a rogarte, Señor, que nos perdones de nuestros pecados, de nuestras iniquidades, todo lo que te ofende. Damos gracias por un día más de vida, damos gracias porque nos has mantenido, Señor, libres de esta enfermedad que está causando muertes, Señor, que está causando estragos en el mundo, Señor. Pedimos por esos doctores, enfermeras y personas relacionadas en los hospitales del mundo, Señor, que ellos puedan conocer, Señor, tu evangelio, que ellos puedan, Señor, realmente escuchar esta palabra, Señor, para que ellos puedan también conocerte, Señor, y puedan rendir su vida a tu señorío, Señor, porque ellos también pueden morir, Señor, sin ti, y morir sin ti sabemos que es infierno, Señor. Suplicamos por ellos protección también, Señor. Pedimos que ellos sean esas herramientas para los enfermos, Señor, que puedan conocerte a través de ellos, porque esos enfermos, Señor, necesitan urgentemente tu palabra, Señor. Ten misericordia de ellos, ten misericordia de este planeta, Señor. Sabemos que es en tu tiempo, Señor, pero clamamos, suplicamos, rogamos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, Señor. Señor, pedimos que en este día, Señor, a pesar de que la enseñanza pues se da en la tarde-noche, Señor, pero aquí me tienes de madrugada, Señor, meditando en ti, que en esta madrugada, Señor, pues tú seas quien dirija esta palabra, Señor, tú seas quien exponga tu palabra y que con ese poder y autoridad, Señor, tú obres en cada corazón. Te pido que tu Espíritu Santo prepare los corazones, abra el entendimiento, Señor, y que ellos, Señor, puedan ver la necesidad urgente de conocerte, de ser salvados por ti, Señor, porque es algo terrible, Señor, vivir en eternidad sin ti, Señor, y padeciendo en un lugar de tormento, Señor, y no hay manera de explicarlo, pero no se le desea a nadie. Clamamos, rogamos, suplicamos para que podamos alcanzar, Señor, y dirigir esas almas a ti para que sean perdonadas, Señor, y sean rendidas sus vidas a ti, Señor. Obra en ellos, ten misericordia, Señor, toca los corazones de los que van a escuchar estas prédicas, de todas las personas que también, Señor, ya conocen, que ellos se edifiquen, que ellos vuelvan al camino, Señor, y que, Señor, realmente tu iglesia, Señor, sea una iglesia despierta, que esté buscando siempre, Señor, tu rostro en oración, buscando, Señor, estar dependientes totalmente de ti, Señor, clamando, rogando, Señor, porque se haga la voluntad de nosotros, en cada uno de nosotros, y que tú seas glorificado en cada uno de nosotros, Señor. Le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Estamos jueves de oración. Los jueves damos una prédica. Después de la prédica, pues, mandamos las oraciones a través de las redes sociales por medio del WhatsApp. Por si alguien quiere participar, pues con gusto le podemos dar la lista de oraciones. Las oraciones las hacemos a las 9 de la noche de los jueves. Pues la predicación la envío mucho antes, y esta vez creo que la voy a enviar antes porque es muy de madrugada, pero no podía yo quitar los ojos de la enseñanza. El tema hoy se llama: la oración no es en vano, es escuchada por Dios. Es un tema con respecto a la oración, y es muy importante que sepamos, pues, a través de la Biblia, ¿no?, cómo podemos realmente conocer que Dios nos escucha, que no es en vano, ¿no? Muchas personas creen que no necesitan orar a Dios, creen en un Dios totalmente ficticio que fue dado a conocer por religiones que solo les importaba recibir un bien material, solo les importaba el dinero, solo les importaba las riquezas, la posición. Y es por esta razón que la oración ha sido de generación en generación enseñada de forma incorrecta. Y ha sido dirigida no al Dios de la Biblia, sino a un Dios que no existe. Solamente existe en tu imaginación, porque no hay un entendimiento real de quién es Dios, el Dios verdadero, el Dios eterno, el Dios de la Biblia. Y es entendible para esas personas de la antigüedad que vivían en el error hace más de 1500 años atrás, pues debido a que las religiones habían escondido la verdad por mucho tiempo. Debido a esto, las personas en el mundo pues tenían una mala doctrina, una enseñanza totalmente desviada, una oración dirigida a algo que no es Dios, y una doctrina que enseña que no es importante y necesario
buscar el rostro de Dios en oración, que no es importante y necesario orar sin cesar. Enseñanzas que se vuelven doctrinas de demonios. ¿Y por qué de demonios? Porque te llevan a buscar no al Dios verdadero, sino a caer en el engaño de los demonios. Si vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 9, versículo 20, dice: y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. En general, la humanidad no muestra arrepentimiento a pesar de la presencia de estas adversidades que hoy día estamos viviendo. Hay adversidades abrumadoras, hay también señales, hay también maravillas de Dios, pero en lugar de que realmente muestren arrepentimiento, el hombre continúa con su adoración a los ídolos y demonios de igual manera o peor. Y lamentablemente no se dan cuenta, no quieren abrir los ojos. Y es sorprendente en algunas personas que empiezan a buscar de Dios, pero al paso de la adversidad, al ver que rápidamente vuelven las cosas a la normalidad, pronto se olvidan de las lecciones de Dios, y aún las lecciones que vienen con juicio desaparecen para ellos. Y es por esto que debes hacer conciencia, porque tus oraciones dirigidas supuestamente a Dios o a intercesores según tú, causan un desagradable aroma ante el Dios verdadero, y solo despiertas con ello ira ante el verdadero Dios. Detrás de esa oración que diriges al Dios que tú en tu imaginación conoces, al santo que tú oras, o a otra cosa a la que le ores, porque hay quien le ora hasta la muerte y hasta la tienen como santa y no tiene nada de santa. Detrás de todo esto está un demonio aprovechando tu ignorancia de las Escrituras. Lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 19 al 22, dice: ¿qué es lo que trato de decir? ¿Que la comida ofrecida a ídolos tiene alguna importancia? ¿Que los ídolos son dioses verdaderos? No, de ninguna manera. Lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios, no a Dios. Y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden comer de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿Qué? ¿Acaso nos atreveremos a despertar los celos del Señor? ¿Piensan que somos más fuertes que Él? Y esto es algo muy fuerte que Pablo está mencionando acá. Vamos a ver, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Está diciendo que los ídolos son en realidad demonios? No. Pero está diciendo que los espíritus demoníacos se aprovechan de tu oración dirigida a estos ídolos, de tus alabanzas dirigidas a estos ídolos, para engañarte y esclavizarte. Y sin saberlo, pues los adoradores de los ídolos están glorificando a demonios en su sacrificio en vez de buscar al verdadero Dios y glorificarlo, que esa es la finalidad por el cual Dios te está llamando. Esos demonios te mantienen esclavizado en una doctrina desviada a estos ídolos, a estos demonios que tienen apariencia de ¿qué? De ser de bien, de ser del cielo, pero no lo son. Aunque también hagan milagros, porque ha sucedido que muchos fueron sanados, que muchos fueron restaurados, pero aparentemente por Dios, pero o son imágenes o son cosas malas que no son Dios, pues tristemente estás cayendo en algo muy grave. Quiero que prestes atención, solo quiero que te grabes muy bien esto. Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 22 y 23, el Señor dice fuertemente: muchos me dirán en aquel día. ¿Qué día? El día postrero del juicio. ¿Qué día? Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Estamos hablando del día postrero donde el Señor va a hacer un juicio, ¿ok? Recuerda que en el tiempo de Dios vas a comparecer ante el tribunal divino
y no podrás venir a decirle, Señor, Señor, por favor, no nos castigues. Nosotros oramos a ti, hasta nos hiciste milagros cuando te rogamos, hasta en tu nombre hicimos milagros. Y estos milagros que según tú los hizo Dios, porque según tú clamaste al verdadero Dios o a sus intercesores, porque tú crees que hay intercesores, el Señor te dirá fuertemente, no te conozco. O sea, no está diciendo, te conocí y dejé de conocerte. No, nunca te conocí, no te conozco. ¿Por qué? Porque nunca tuviste el perdón de pecados, porque nunca te arrepentiste, porque nunca buscaste a Cristo, porque nunca naciste de nuevo, porque nunca me buscaste verdaderamente a mí, ni te arrepentiste ante mí. Solo creíste en lo que te enseñaron, solo oraste y clamaste a dioses falsos. Y los demonios se aprovecharon de ti para esclavizarte y te dieron milagros para tenerte preso, pegado a esta doctrina de demonios. Y es lo que tratamos de hacerles ver a las personas. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. Pero tristemente no quieren y cierran sus corazones y los hacen más duro. Es triste, es triste. Entonces, es muy delicado, porque estos milagros suceden y vienen de demonios. ¿Para qué? Para mantenerte a estas doctrinas, para mantenerte a estas cosas que te desvían de la mirada en el verdadero Dios. ¿Qué pasa cuando un niño le das algo que le gusta? Por ejemplo, le das dulces, y cada vez que lo ves le das un dulce o una galleta que le guste, pues lo vas a tener pegado a ti, ¿no? O sea, y eso es lo que sucede. O sea, lamentablemente esos demonios te dan lo que le pides, y Dios no es para buscarlo y estarle pidiendo milagros. O sea, el milagro más grande que debes de buscar es realmente que tú seas salvado y que tus seres queridos y las personas que te rodean sean salvados por la gracia redentora de Cristo, que hay en Cristo Jesús. Satanás no se va a aparecer ante el ser humano como lo pintan, porque normalmente piensan que va a aparecerse con cola, cuernos, patas de casco, o sea, de pezuña. No se va a aparecer así. Satanás tiene el poder que Dios le dio cuando lo creó antes de ser un demonio. Y ese poder no se lo quitó Dios, solo fue destituido de la gloria de Dios, echado del cielo, donde solo habita lo santo, donde no puede haber maldad, porque se consume con la santidad de Dios, que es fuego consumidor, como si estuvieras frente al sol a una distancia cercana. Cuando Dios da un poder o un don, Dios pide cuentas del cómo lo administraste. Así que Satanás y sus demonios darán cuentas del uso de los poderes y de los dones, como esos de sanidad, como esos milagros que el mal te está dando, porque te está dando sanidad, te está haciendo milagros, de los cuales ellos van a dar cuentas. Pero tú también vas a dar cuentas por buscarlos a ellos y no buscar al Dios verdadero, por no depender del Dios verdadero. Este demonio, Satanás, era un ángel de luz, y se puede aparecer en tu vida como un ángel de luz, o sea, tal cual como alguien de bien que enseña el bien, pero es una falsa luz, una falsa enseñanza que no apunta a Cristo ni a su voluntad. Si tú conoces de las Escrituras, podrás discernirlo y te darás cuenta del error, pero si tú no conoces, caerás en este error. Si tú conoces bien la verdad, podrás salirte de ese lugar donde escuches que hay una doctrina que te está desviando y que es doctrina de demonios. Pero si no conoces, estás lamentablemente esclavizado y el mal te llevará entre sus pies al infierno, que solo está hecho para Satanás y sus demonios. Lo puedes ver en Mateo 25:41, dice que el Señor dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado. ¿Para quién? Para el diablo y sus ángeles. No es para el ser humano, pero el ser humano se está yendo solito. ¿Por qué? Porque cierra su corazón, porque endurece su corazón, porque no quiere realmente recibir el Evangelio de Dios. Y es triste que no quieran poner de su parte, en el sentido de que, bueno, si esta es la verdad, Señor, yo quiero escuchar tu verdad y quiero que tú obres en mí, pero ni siquiera hacen el intento. No quieren arrepentirse. Para esas personas que no conocen enteramente de Dios,
porque no tienen los principios bíblicos ni los valores morales de Dios, porque sus padres lamentablemente no les enseñaron a buscar de Dios en la Biblia. Y es lamentable que hasta el día de hoy, después de 1500 años y con montañas de información bíblica, sigan en las mismas condiciones, con la misma pereza, porque se le puede llamar pereza, de no buscar a Dios a través de la Biblia. Dios ha revelado al hombre su voluntad, su plan, y esa es que mires al cielo y busques con diligencia y ruego su perdón a través de Cristo Jesús para que no te vayas al infierno. Dijimos a ese infierno que no es preparado para ti, sino para el diablo y sus demonios. Entonces, es importante buscar a Dios correctamente, no buscar a Dios a mi manera. ¿Cuánta gente no dice yo a mi manera? Porque buscar a Dios a mi manera, la palabra claramente te lleva a que vas a recibir juicio. Va a haber juicio de las personas que están buscando su manera, de los padres que no dirigen a sus hijos, sino que a su manera lo ven todo. Entonces, todo padre y toda madre que no enseña a sus hijos a buscar correctamente a Dios, dará cuentas ante el tribunal de Dios. Es lamentable ver que en otras cosas sí hay un instruir correcto, sí hay un dirigir correcto. Por ejemplo, en la enseñanza secular, en ella sí toman partido los padres, se preocupan por su formación, los enseñan que la escuela y que las carreras son importantes para su formación en esta sociedad y en este mundo, porque de esta manera puedes comerte al mundo. Así lo mencionan. En los deportes o en otras actividades ves a los padres preocupados porque hagan y cumplan de acuerdo a lo que se les requiere por los entrenadores del equipo. Y si son otro tipo de actividades, están dando vueltas y son puntuales y están viendo que ellos cumplan. Allá sí son insistentes los padres, allá sí son íntegros, allá sí quieren quedar bien ante la sociedad. En eso sí los tienen bien vigilados a los hijos para que no se desvíen. Pero en lo más importante, que es la búsqueda de Dios, no. Lo más importante para Dios es que los papás lleven a sus hijos a tener una relación personal con el mismo Dios. Y esto solo es a través de Cristo Jesús. Y esto solo puedes encontrarlo a través de la Biblia. Claro que esto no puede suceder si tu papá no lo tiene, pero esto no es excusa para no buscar de Dios. Tú puedes conocer qué es bueno y qué es malo a través de tu conciencia a una cierta edad, porque habrán padres que no podrán darte esta instrucción bíblica, porque ¿cómo puedes dar algo que no tienes? ¿Cómo puedes dar algo que tú no vives? Por eso es importante, papá y mamá, que busquen de Dios y aprendan a depender de Dios, porque de Dios nadie se burla. Nadie escapa de su juicio. Es un hecho que comparecerás ante el tribunal divino. Todo ser humano, no podrás escapar de él. Fíjate, desde hace 1500 años atrás, la verdad que había sido ocultada, 1500 años atrás, después de Cristo, de 100 a 200 años, la verdad estaba enseñándose. Pero pasaron 300 años en que se ocultó y las religiones lo ocultaron. Pero después de esto, después de Cristo, 500 años después, sale a la luz. Dios usa personas para que salga la verdad a la luz que tenían oculta, que no la querían enseñar, que no la querían traducir. Y obviamente Dios no permitió más esto. Sale a la luz, Dios usa personas para que salga a la luz, fue sacada a la luz su palabra, la palabra de Dios que fue revelada para todo el ser humano en el mundo. Y estos la tenían escondida para conveniencia. ¿Para qué? Por dinero, por poder, por riqueza, por posición. Entonces eso llega a salir a la luz 1500 años atrás para que todo el que quiera volver a Dios ya no haya excusa. No hay excusa de que, a mí no me dijeron. ¿Por qué? Porque no va a haber excusa en el tribunal de Dios. Entonces, por causa de esas personas que tenían escondida la palabra, por esta mala información hacia las generaciones atrás, pues los padres se quedaron con esa información. Y esa información es la que han pasado a los hijos.
Y por eso los hijos no buscan de Dios, no buscan su rostro de Dios en oración. Se sienten independientes de Dios y no son independientes de Dios. Se creen independientes del que sustenta, fíjense, su vida con su poder. Dios sustenta su vida, no puede ser independiente de Dios. Y lamentablemente creen que no necesitan el buscar a Dios en oración, ni buscarlo en su palabra. Y la oración pues señala tu relación con Dios y señala la dependencia que tienes con Dios. Y cuando no eres de Cristo, pues obviamente no hay esa oración. Es una oración que no es a Dios y que realmente Dios no escucha. Pero si tú hoy día vienes y te arrepientes y clamas a Dios con un corazón contrito y humillado, un corazón quebrantado, que reconoce que Él no puede hacer nada para ir al cielo y que reconoce que está condenado y que reconoce que el único Salvador es Cristo Jesús, no muchos salvadores, el único, Cristo Jesús. Y te arrepientes y le pides perdón, el Señor, créeme que te va a perdonar si hay un arrepentimiento genuino. Y el Señor va a escuchar esa oración tuya. Y de ahí en adelante tú serás hijo de Él, porque te va a dar su justicia para que Dios Padre pueda verte bien con la justicia de Dios, porque nuestra justicia es inmundicia. Entonces ya esas oraciones serán escuchadas. Entonces es importante que busques realmente al Señor con un corazón contrito y humillado. La oración de veras tiene que ser una oración con humildad, con temor reverente. Y esa oración tiene que haber una relación con Dios para que esta oración sea escuchada, que vean, que se sienta la dependencia que tienes con Dios. Como ese niño que siempre busca al Padre porque depende de Él para todo. O sea, realmente no puede hacer las cosas por sí mismo. No se puede valer por sí mismo. Siempre recurre en dolor al Padre. Siempre recurre en hambre al Padre. Siempre da gracias cuando algo agradable viene a Él. Entonces es importantísimo seguir la oración como el Señor enseña a través de su palabra. Pues muchos lamentablemente viven una ignorancia que yo mismo viví por muchos años, pensando que Dios solamente era un Dios bueno, que no interfiere en los planes humanos, que no le importa la justicia, ni da justicia a quien la merece. Un Dios que estaba solamente airado con el diablo y sus demonios, y que la ira de su justicia solo sería sobre su Hijo y sobre Satanás y sus demonios. Yo era uno de ustedes que vivía engañado, que oraba a 10 santos, uno para cada causa, amor, dinero y hasta maldad, porque como los boxeadores, ¿no? Y fanáticos del box, que los ves orando pidiendo que noqueen al contrincante. Y esto es una ignorancia terrible. Dios no participa en algo que no es bueno, que no es de Dios, que no tiene nada de santo, no tiene nada de buena moral. Dos hombres haciéndose daño por dinero y fama y posición. Esto es una ceguera espiritual que Satanás ha usado, que ha puesto en este mundo para que creas que, mira, está orando el boxeador tal a Dios y lo está escuchando. Oye, ¿cómo lo va a escuchar? No, Satanás ha puesto una ceguera espiritual desde que Adán y Eva pecaron. Y esta gran ignorancia no acabará, te lo digo porque lo viví. Solo pasará hasta que dispongas, fíjate, que tengas un corazón dispuesto en buscar la verdad de Dios, que le clames al Señor, le digas, Señor, yo quiero conocer tu verdad, pero que se vea que lo quieres. ¿Por qué? Porque vas a escuchar la palabra de Dios. Pero si solo lo dices y no vas ni a escuchar la palabra de Dios, ¿cómo Dios va a obrar en ti? A Dios no lo puedes engañar. Entonces, que hay esa disposición, que dispongas tu corazón en buscar la verdad de Dios en la Biblia. Que no te engañen en la Biblia y a través de personas que ya les fueron abiertos los ojos por Dios y que pueden dirigirte a esa verdad que apunta a Cristo Jesús. Es muy importante corroborar a través de la lectura de la Biblia lo que se enseña, lo que se predica. Y si algo es dicho en contra de lo que está en la Biblia, esto no es una sana doctrina. Esto es totalmente una doctrina de demonios. Solo es una doctrina errada y posiblemente demoníaca. Hemos visto a Satanás en acción en varias citas bíblicas. Satanás es mentiroso y astuto. No te enseña una mentira completa porque es muy astuto.
Es tan astuto como para que te muestre su intención. Satanás desde el Edén, donde engañó a Eva, lo demostró solo con el giro que le dio un sentido a las palabras de Dios para tergiversarlo y hacer caer a Eva en la desobediencia. Y esto es lo que sigue haciendo hoy día, para que no conozcas la verdad de Dios, porque la verdad de Dios, fíjate, la verdad de Dios te hace libre, te libera de la esclavitud del pecado, te libera del engaño de Satanás, te libera de las malas enseñanzas y te libera del mundo, porque el mundo está lleno de tinieblas, es un mundo caído. Y serás libre porque la gracia de Dios es la que te lleva a buscar la verdad. Entonces vamos a ver a uno de estos hombres de Dios que nos enseña a través de su vida que la oración no es en vano y que en verdad es escuchada por Dios. Este varón nos enseñará su dependencia hacia Dios, su confianza hacia Dios, su deleite en buscar a Dios. Y este varón se llama Daniel, también llamado Belsasar. Daniel tuvo una de tantas visiones. Este está en Daniel 10, si puedes buscar Daniel 10. Daniel capítulo 10. Ahorita allá vamos a ver todo el capítulo, pero no lo voy a leer todo, solo voy a estar parafraseando. Daniel tuvo una de tantas visiones que había, pues obviamente tuvo muchas, ¿no? Pero esta visión, en este versículo, en este capítulo, en esos versículos, él comprendió que tenía que ver con sucesos que ocurriría en el futuro. Es decir, tenía que entender que vendrían tiempos de guerra y grandes privaciones. Entonces Daniel había estado en una especie como de luto por 3 semanas. ¿Qué significa esto? Que se alejó de lo que distrae al ser humano, de lo que puede hacerte perder la atención en el eterno Dios, ¿no? Entonces, esto no fue un ayuno. Esto está bien claro que no fue un ayuno, pero sí un tiempo de enfoque. Entonces sucedió que el 23 de abril, Daniel estaba de pie en la ribera del gran río Tigris y levantó los ojos y vio a un hombre vestido con ropas de lino y un cinturón de oro puro que lo tenía obviamente alrededor de su cintura. Su cuerpo tenía el aspecto de una piedra preciosa, su cara destellaba como rayos, sus ojos ardían como antorchas. Sus brazos y sus pies brillaban como el bronce pulido y su voz era como el estruendo de una multitud, dice Daniel. Daniel estaba acompañado, pero solo él vio esta visión, como pasó con Pablo en el desierto. Los hombres no veían, solo estaban asustados y con temor, al igual que estos hombres estaban asustados y con temor con Daniel y se escondieron. Y dice Daniel que quedó él solo viendo esta visión, la contempló. Pero algo sucedió, las fuerzas se le fueron, le abandonaron. Su rostro quedó pálido y quedó muy, muy débil. La sola presencia del ángel causó un extraño síntoma en él. La luz le impactó tanto que la presencia casi lo estaba como desmayando, como que se estaba quedando sin nada de fuerza. Y me pregunto, si esta es la presencia de un ángel, imagínate la presencia de Dios, que es fuego consumidor, y eso sería bueno que meditemos en ello. Daniel dice que estaba casi muerto. Fue que el hombre, o mejor dicho, el ángel, habló y por el sonido de su voz, cuando habló creo que el estruendo sonó y dice que se desmayó, que quedó tendido con rostro, su rostro al suelo, o sea, boca abajo. Y en ese momento dice que después de que se desmaya, dice que le toca el ángel y lo levanta y lo pone sobre las manos y sus rodillas. Y Daniel estaba temblando cuando el hombre le dijo: Daniel, eres muy precioso para Dios. Así que presta mucha atención a lo que tengo que decirte. O sea, él está diciendo: eres amado, eres precioso para Dios. Ahora presta atención a lo que tengo que decirte, le dice Daniel el ángel. Ponte de pie porque me enviaron a ti. Y cuando me dijo esto, dice Daniel, inmediatamente me levanté, todavía temblando, dijo Daniel. Y esto me recuerda a que nosotros somos un poquito perezosos.
Realmente cuando el Señor nos habla a través de su palabra, debería realmente hacernos, obviamente como Daniel, levantarnos, aunque estemos allá todos débiles, pero levantarnos y heme aquí, Señor, aquí estamos. Deberíamos de imitar a estos hombres. Cuando el Señor habla en su palabra, debemos obedecer con temor y temblor como Daniel lo estaba haciendo. Y continuamos ahora en el versículo 12, ahí sí quiero que te enfoques, 12, 13 y 14. Dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, el ángel le estaba diciendo, ¿no? Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Estamos viendo acá algo fuerte, ¿no? Vamos a poner la atención debida. Fíjese bien, por favor. Dice que desde el primer día, fíjate, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. Aquí se habla de una oración, ¿ok? Pero dice que desde el primer día, o sea, significa que desde el primer día que comenzó Daniel a orar para recibir entendimiento y humillarse delante de Dios, su petición fue escuchada en el cielo. Por eso el ángel le dijo, fue escuchada y por eso he venido en respuesta a tu oración. O sea, ¿te das cuenta? O sea, es algo, wow, maravilloso. Ahora, ¿por qué Dios escuchó a Daniel? Lo dice la misma cita. Porque Daniel era un varón muy amado por Dios. ¿Por qué será que menciona muy amado por Dios? Porque Daniel era un hombre sujeto a su voluntad, un hombre que amaba a Dios sobre todas las cosas y que denotaba su fidelidad hacia Dios con su vida. Era un hombre humillado ante Dios y un hombre de mucha oración. Entonces no debemos pasar por alto esto, porque vemos que un ángel fue enviado debido a que él era un hombre de mucha oración, debido a que él era un hombre amado por Dios. Entonces, esto es otro de muchos recordatorios en el libro de Daniel que nos muestran la importancia de la oración. No es nada más un ejercicio terapéutico para los que oran, porque mucha gente lo toma como esto. Es más bien dirigir nuestro corazón abierto y humillado ante el Señor, ante el Dios verdadero, el Dios eterno, no otros dioses falsos. Ahora bien, retomemos una frase que me gusta mucho, es en el versículo 11. En el versículo 11 dice el ángel, y me dijo, Daniel, varón muy amado. O sea, el Señor está mandando a un ángel a decirle que él es muy amado, que ante los ojos de Dios es precioso. ¿Sabes lo que significa esto? Que el Dios omnipotente, el creador del universo, el que puede destruir en un abrir y cerrar de ojos el universo y crear otro universo en un segundo si él desea, el Dios que controla lo visible e invisible, ese Dios que abrió el mar rojo para que pase su pueblo, que eran 2.3 millones aproximadamente de personas sin mojarse, ese Dios que de los huesos secos los puede hacer vivir, levantarlos y ponerle tendones, músculos, sangre, piel y dar aliento de vida. Ese Dios que no hay imposibles para él. Le dice a un simple gusano que se arrastra por la putrefacción del fango, a este simple mortal que es un polvo cósmico para Dios, le manda a decir con un siervo, un ángel, eres precioso, eres amado por Dios. O sea, wow, wow, qué afortunado es Daniel, bienaventurado Daniel. Ahora vamos a vernos ahora nosotros. Ahora a ti te digo, a ti hermano, a ti hermana en Cristo,
Tú que te arrepentiste y te convertiste a Cristo, que en verdad eres un cristiano, porque se ve el fruto, se ve que caminas tras las huellas de Cristo, hay un verdadero fruto. A ese le estoy hablando. ¿Acaso Dios no piensa lo mismo de ti? ¿Acaso no es más convincente que con Daniel al saber que Cristo, Dios mismo hecho carne, vino y vivió una vida sin pecado, una vida perfecta, y se humilló tomando tu lugar y el mío? ¿Acaso no somos amados por Dios al venir a morir por nuestra culpa? El Señor Jesucristo pagó todo lo que se debía, facturas pasadas, facturas presentes, facturas futuras. Las pagó todas. ¿Con qué? Con el castigo de la ira de Dios empuñada sobre él en la cruz del Calvario. Fue aplastado por tomar nuestra culpa. Dios Padre lo envió para que se sacrifique. ¿Por qué será? ¿Será que somos valiosos para Dios? ¿Qué te está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué no reaccionamos y damos todo por Él? Quien dio todo por nosotros. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no meditamos en la palabra? ¿Por qué no vivimos la palabra? ¿Por qué no evangelizamos? ¿Por qué seguimos viviendo cómodos en este mundo como vive el mundo? ¿Por qué no tenemos pasión por Cristo y por su causa? Estás viendo y estás realmente entendiendo cómo la gente está muriendo por muchos motivos hoy día. Y no solo hoy, siempre, pero hoy está más fuerte. Mueren de COVID, mueren de cáncer, mueren de pulmonía, mueren de diabetes, hay gente asesinada, mueren en un accidente, mueren en la guerra, mueren de un paro cardíaco, etcétera, etcétera. ¿Y nosotros qué hicimos por esas almas que se perdieron en el infierno? ¿Por qué tú y yo no le hablamos del Evangelio? ¿Qué hicimos al saber por la palabra de Dios que vendrían días como estos? ¿No oramos? ¿No nos preparamos? ¿No evangelizamos? ¿No nos preocupamos por cumplir la gran comisión que se nos encargó? Y no nos las encargó cualquier persona. Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, Cristo Jesús. Fue una orden, está en imperativo, no es una opción a tomar, sino una orden a ejecutar. Vemos acá a Daniel cómo propuso su corazón a orar a su Dios al ver lo que venía. Y nosotros que sabemos que ya tenemos toda la palabra de Dios y que sabemos que vienen cosas fuertes, entre ellas lo que está sucediendo, y vienen más fuertes todavía después de esto, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo, iglesia? Daniel propuso su corazón a orar. ¿Estás orando en ese mismo sentir? ¿Estás buscando a Dios en oración en todo momento? ¿Estás obedeciendo a su palabra? Porque ¿de qué sirve que tengas un conocimiento tan grande si ni siquiera obedeces ni el 10%? Daniel propuso su corazón a orar a Dios porque venía algo fuerte. Sin embargo, vemos que aún así el príncipe del reino de Persia se opuso. Este príncipe no era solo un hombre oponiéndose. Seguramente influía un ser malvado, el cual se opuso. Y acá nos da a entender que es un rango alto, como dice Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de ese siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces aquí está hablando de un rango. Este era un demonio con rango alto, porque fue capaz de oponerse al mensajero angelical durante, ¿qué? 21 días. Fíjense, la respuesta a la oración fue retardada porque había oposición, había una guerra, había una batalla real entre ángeles, había una batalla infernal entre ángeles y el príncipe del reino de Persia, o sea, demonios. Y debido a este tiempo de 21 días, podemos notar un vínculo entre la oración de Daniel y la victoria angelical. Podemos suponer que si Daniel hubiese detenido esa búsqueda del rostro de Dios en oración,
en el 20º día, quizá la respuesta no hubiera llegado. Entonces, esta enseñanza nos muestra que debemos mantenernos en oración, porque quizás si flaqueamos, quizás si no permanezcamos en la oración, pueda causar que no llegue la respuesta deseada. Vienen cosas fuertes que están escritas en la Biblia. Vienen cosas que van a suceder como han sucedido las anteriores profecías. ¿Qué debemos hacer como cristianos? ¿Qué debemos hacer realmente? Y no solo es para el cristiano. ¿Qué debe hacer el cristiano? ¿Qué debe hacer la persona que escucha y no es aún cristiano, aunque se diga cristiano? ¿Qué debe hacer la persona que no conoce nada de Dios? Estoy hablando de 3 tipos de personas. Una que es cristiano, una que dice serlo pero no lo es, y la otra que no, de plano no lo es, no conoce de Dios. Ahora, ¿qué deben hacer todos ellos? Todos tienen que hacer lo mismo. Tienen que humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Tienen que doblar rodillas y clamar ante Dios con temor reverente. Unos para seguir adelante, porque habrán rangos y gobernadores de las tinieblas intentando desviarte para que renuncies. Otros, hay una oposición que no deja que entres por la puerta verdadera, que te quiere mantener en la puerta falsa a la que entraste porque dices que eres cristiano pero no lo eres, que te llevaba a esa puerta a la que entraste, te llevaba a un camino ancho de perdición. Ahora Dios te está mostrando esto, es tiempo de rendirte ante Cristo y el Espíritu Santo te va a llevar al camino correcto, pero un camino sinuoso, difícil, pero con el Señor Jesús en la barca no podrás desviarte. Y para los que no saben nada de Dios, que tus oraciones y ruegos sean al Dios de la Biblia y que salgan del corazón de un hombre o una mujer, de veras un corazón quebrantado, humillado, verdaderamente humillado ante un Dios santo, 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 al cual tienes que entender que no puedes alcanzar ni puedes hacer algo para alcanzarlo. No hay obras ni nada que puedas hacer, no tienes nada bueno para alcanzarlo. Pero con el conocimiento que tenemos de la palabra, vemos que Cristo Jesús, el Señor Jesucristo, es el que nos puede salvar, nos puede dar ese alcanzarlo a través de su perdón y de su justicia. Él es quien perdona, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es quien limpia y da su justicia. Él es quien nos bautiza con el Espíritu Santo para que seamos realmente sellados, así como un acta que es sellada, que demuestra que eres hijo de Dios. Para que ante Dios Padre, pues seas un hijo amado como era Daniel. Para que ante Dios Padre te vea a Él como un hijo precioso o una hija preciosa. Existe una verdadera guerra entre el reino de Dios y el reino del mal. Es real y es cosa seria. Dios permitió que este conflicto que Daniel habla acá durara 21 días porque tenía un propósito. Porque Dios es Dios, Dios todo lo puede, nada es imposible para Él. Dios pudo haber destrozado en un par de minutos o en un segundo cualquier oposición demoníaca. Pero el plan de Dios probablemente era utilizar este tiempo de retraso. ¿Para qué? Para que esté trabajando en Daniel, para que desarrolle bien a Daniel como un hombre de oración persistente. O sea, quiero que entiendas que el Señor permite cosas como esta pandemia, a lo mejor que se está retrasando, porque a lo mejor no está siendo persistente o quiere foguearte o formarte para que seas un hombre persistente o una mujer persistente en oración. Este tiempo que estamos viviendo, créeme que Dios escucha la oración. Obviamente, vuelvo a repetir, de los justos y de los que se humillan y quieren rendir su vida a Dios. No una rendición momentánea. O sea, solo por el tiempo de la pandemia y después volver a ser la misma persona de antes. No, definitivamente no es lo que quiere Dios. Dios quiere que rindas tu vida totalmente a su señorío. Quiere todo de ti, rendición total, arrepentimiento genuino. Y esto solo puede pasar si escuchas o lees constantemente la palabra de Dios. Porque allá es donde Dios va a obrar
El Espíritu Santo te va a convencer y va a hacer la obra de redención en ti, donde Dios se va a glorificar en tu vida. Entonces la persistencia en la oración es necesaria para entrenarnos. No significa que nuestra oración le dé poder a Dios, porque Dios no necesita nada de nosotros. No necesita otro poder. Dios es omnipotente, significa todopoderoso. Todopoderoso, su poder no tiene límites, es ilimitado. Aquí el éxito de Daniel nos debe hacer ver el porqué de nuestros fracasos. ¿Por qué no estamos haciendo las cosas correctamente? Porque si somos honestos, como cristianos y como iglesia, estamos fracasando, estamos durmiendo espiritualmente. Y hay iglesias, lamentablemente, que están totalmente muertas. Donde aunque puedas ver las alabanzas, la palabra, la multitud de personas, pero Dios no está allá. Aunque hagas lo que hagas, Cristo está afuera, porque la misma iglesia lo echó como a un mendigo. Necesitamos despertar, iglesia. Necesitamos revivir la pasión, el fuego de Dios en nosotros, pero esto solo se hace clamando, ejercitando la oración, buscando la meditación y la obediencia, aplicando la palabra, porque de nada sirve que aprendas mucho si no vives nada. El Señor dice claramente en su palabra, por sus frutos los conoceréis, y también dice, hacedor de maldad, o sea que tienes que ser un hacedor de la palabra, porque si no, nunca te conocí, dice. Entonces, es importante que ejercitamos la oración, que meditemos la obediencia a la palabra, porque necesitamos ser hombres y mujeres, iglesia que sea íntegra, una iglesia que sea irreprensible, porque el Señor vendrá por una iglesia sin mancha. Y por ejemplo, Pablo en Filipenses dice que seamos hombres y mujeres íntegros, irreprensibles, hijos de Dios ante una generación perversa, o sea, ante un mundo perverso, ante las oposiciones demoníacas, ante toda la oposición del mundo que va contra ti. ¿Por qué? Porque tú vas con Cristo y recuerda que el mundo está en contra de Cristo. Tú no puedes ser un amigo del mundo. Tú no puedes pensar que el mundo te tiene que amar o porque no te ama. El mundo te tiene que odiar si eres de Cristo. Y no porque estés buscando el odio, sino porque lamentablemente cuando buscas vivir en la voluntad de Dios eres odiado. Lo hablamos la vez pasada de las familias, que el Señor, pues lamentablemente vino a traer paz para con Dios, pero también trajo espada, donde por ejemplo cuando tú te conviertes hasta la misma familia te odia. No te puede aceptar como ya eres ahora. Entonces es importante que entendamos que tenemos que ser irreprensibles hijos de Dios ante un mundo perverso, ante las oposiciones demoníacas, ante todo el mundo contra ti y los de Cristo. Porque todo lo que es de Cristo, obviamente el mundo va a estar en contra de él. Entonces debemos comenzar a ser persistentes en la oración, como Daniel. Él sabía lo que iba a venir a su pueblo, por eso estaba enfocado en orar. Y estaba enfocado en obedecer, estaba enfocado en meditar. Recuerden que él estaba haciendo como una especie de ejercicio de luto, quitando todas las distracciones. Estaba enfocado, ¿no? Y el ayuno también es bueno, porque te hace más sensible a la palabra de Dios. Pero me refiero a que él estaba enfocado. Entonces, él sabía lo que venía en los días postreros. Y así es para nosotros. ¿Qué viene? Sabemos mucho de lo que viene a través de la Biblia. Este COVID es algo que está fuerte, pero vienen cosas peores más adelante, la Biblia lo dice. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Despertar, iglesia. Seamos hombres y mujeres de oración, como Daniel, como Elías, como Moisés, que dependían en todo a Dios. Como Pablo, que estaba apasionado por hacer la voluntad del que lo salvó. Como Juan el Bautista. Seamos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y recuerda que la oración del justo y del que se humilla para ser salvado no es en vano. Es escuchada y contestada por Dios. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Y que tú que escuchas, ya sea hermano o hermana en Cristo, persona que dice ser cristiano o persona que no conoce de Dios, en verdad
Que Dios bendiga tu vida grandemente, que esta palabra realmente sea de bendición para tu vida, que el Señor obre en tu corazón para que tú realmente lo conozcas y para que tú te edifiques y para que tú vuelvas al camino. Levanta la mano al cielo conmigo y repite: Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mis problemas. Confiésalo con tus labios. Todo el mundo cantando conmigo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas me dan nuevas fuerzas, tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos, a ver los coros. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Aunque tenga mil problemas. Levanta las altas al cielo conmigo. Algo sucede cuando levantas tus manos. ¿Qué comienzas a sentir? Cántale al Señor. Eso mismo estoy sintiendo.
cuando